Nel, un poquito para atrás. Hola, ¿qué tal amigos de Web y Servicios? Bienvenidos a otro video en el que vamos a hablar de los relevadores. Sí, seguimos hablando con relevadores porque podemos hacer maravillas con estos dispositivos. Por acá van a ver en la continuación por acá van a ver en el título del video que es la continuación del primer video en el que hablamos cómo utilizar relevadores para apertura y cierre de puertas que vengan desde un control de acceso, desde un botón o desde cualquier elemento. Pero en este caso voy a decirles cómo utilizar dos o más dispositivos para abrir o cerrar la misma puerta y qué hay que considerar para que esto funcione sin problemas. Primero, tenemos que encontrar cuáles son los dispositivos que vamos a tener que considerar como principales. El principal es la fuente de poder. ¿Sale? La fuente de poder es de los elementos, si no es que de los más importantes, el más importante pienso yo inclusive, porque la fuente de poder es la que va a tener la capacidad de sí o no viajar hasta donde tú tengas el cableado de cada una de los dispositivos que van a abrir o cerrar la chapa magnética. La otra cosa que tenemos que considerar es el relevador. Como ya lo habíamos hablado en el video anterior, puede ser interno o externo y puede tener dos tipos de contacto, que es el normalmente abierto y el normalmente cerrado. Vamos a recapitular rápidamente de qué estamos hablando cuando mencionamos un relevador interno y un externo. Un relevador interno es todo aquel que viene integrado en los dispositivos que ya conocemos como controles de acceso simples, como los controles de asistencia incluso que vienen mezclados con control de acceso, el videoportero, el teclado de acceso, lo que quieras y mandes que traigan embebido el relevador. Bueno, ese es un relevador interno. Relevador externo son los módulos que utilizamos para poder hacer para poder transformar una señal de algún otro sistema o de algún otro medio y poder darle entrada o salida en otro tipo de señales, ¿no? O en la misma. Bueno, eso es algo que ya vimos en el video pasado, pero a grandes rasgos esto es lo que significa interno y externo. Normalmente abierto y normalmente cerrado. ¿Cómo vamos a saber cuál utilizar? Bien fácil, depende de nuestra chapa. Disculpen que escriba así, pero es que estoy muy deledito. Pero la chapa o la cerradura es la que nos va a mandar si requerimos un sistema con relevadores normalmente abiertos o normalmente cerrados. Vamos a hacer aquí rápidamente una simulación de circuito. Yo siempre prefiero que los relevadores actúen sobre la línea negativa. Incluso mucha gente prefiere que sea por la positiva, por la velocidad de reacción, pero precisamente esa velocidad de reacción es la que daña más rápidamente los elementos activos. Entonces siempre prefiero que todos los relevadores funcionen desde la línea negativa de la fuente de poder. Esto nos orilla a que entonces la línea positiva la mandemos directo a la chapa. ¿Sale? Esto es directo. Obviamente la chapa no va a funcionar si no tenemos el cierre del circuito. Entonces aquí es donde entra el tipo de chapa. Si tenemos una chapa, vamos a suponer magnética, las chapas magnéticas tienen la premisa de que siempre deben de estar energizadas para funcionar, porque precisamente es un magneto, es más bien un electroimán que funciona con la corriente eléctrica activa. Entonces necesitamos que para que esté cerrado, pues esté el circuito cerrado, ¿no? Entonces eso nos lleva a pensar a que necesitamos el normalmente cerrado de nuestro dispositivo que va a abrir o cerrar el sistema de control de acceso y el común. Vamos a suponer que tienes un videoportero de agua, un BTO 2202 quizás. Esos tienen función de apertura y cierre, o cualquier otro modelo que tenga apertura y cierre, o cualquier control de acceso que tenga apertura y cierre, te vas a encontrar con esta nomenclatura. Normalmente cerrado, NC, y común. Pero el común del relevador, siempre te vas a encontrar que están juntos el pin de normalmente cerrado, común y normalmente abierto, en caso de que tenga los dos tipos de contacto. Y esto es muy diferente, este común es muy diferente a el negativo de voltaje de nuestro dispositivo. Para eso vamos a ocupar otra fuente de poder acá. Vamos a suponer que esto es todo otro dispositivo, ¿sale? Y este va a ocupar energía positiva y negativa, dependiendo del tipo de control de acceso, que si funciona 24, 12 o 110 volts. En este caso vamos a suponer que es el 12.
y el negativo de menos 12, ¿verdad? Entonces aquí nosotros necesitamos alimentar con otra fuente de poder de preferencia. Esta fuente de poder va a ser extra a nuestro sistema de alimentación de la chapa. ¿Por qué les decía que era muy importante el tema de la fuente de poder? Porque la chapa, al estar prendida todo el tiempo, al estar requiriendo amperaje todo el tiempo, entonces necesita no tener fatiga de otros elementos activos, ¿verdad? Entonces, esa fatiga, ¿cómo te la ahorras? Que sea directamente la corriente de la fuente de poder de la chapa hacia la chapa. Y de esa manera, ni lastimas tu equipo, ni lastimas la chapa con su fuente de poder. Entonces, aquí ya lo tenemos un poquito independiente. Ya tenemos nuestro contacto normalmente cerrado que nos va a dar paso directo y va a cerrar el circuito. ¿Qué sucede cuando nosotros activamos el control de acceso? O que ponemos nuestro tag, o que ponemos nuestra clave, o que alguien nos da acceso desde algún botón por la parte interior del edificio. Pues bueno, bien fácil. Aquí se corta la circulación, ya se desenergiza la chapa y ¡pum! Y ese es el principio de una chapa magnética, bien facilito. Esto ya lo tenemos bien claro, ya lo vimos en el otro video, pero ahora vamos a ver cómo hacer para conectar más dispositivos a nuestra chapa eléctrica. Vamos a suponer que tenemos más dispositivos. Esto nos va a llevar a extender esto un poquito y yo creo que hasta ahí nos va a caber porque tenemos la toma muy cerrada. Vamos a poner, este es el frente de calle, ¿sí? Pero también queremos ponerlo a un botón no touch, por ejemplo, que estos botones no touch ya también traen los relevadores normalmente abiertos y cerrados, embebidos inclusive, o sea, le das energía y todo eso, y el botón también te da opción de normalmente abierto o cerrado. Entonces, como necesitamos que esto esté alimentado permanentemente, a menos que nosotros le demos OK al control de acceso, necesitamos que la conexión sea en serie. Es decir, aquí vamos a poner el normalmente cerrado y vamos a poner el común del siguiente elemento que nos va a ayudar a abrir. Ya sea un botón, vamos a suponer, a este le vamos a poner botón. Los botones no touch son unos elementos activos, no son pasivos como uno pensaría, porque no es un contacto como el de un foco que tienes que prender y apagar nada más cortando y abriendo el circuito. Esos son elementos pasivos. Este es un elemento activo, entonces el elemento activo también requieres de su más y su menos en este caso de 12 volts, de preferencia con otra fuente, o aquí es donde ya entra tu ingeniería en la que tú puedes utilizar una fuente centralizada de la cual puedes sacar un canal para este equipo, otro canal para este equipo, otro canal para el que sigue y para el que sigue, y todos pueden tener apertura al mismo elemento. ¿Por qué? Porque lo único que ocupamos es abrir y cerrar el circuito. En este caso es algo muy sencillo, lo estamos planteando con un botón no touch, pero inclusive si tienes un botón mecánico, los botones mecánicos también tienen cuál pin es el normalmente cerrado, cuál pin es el normalmente abierto y cuál pin es el común. Exactamente es el mismo funcionamiento sin la parte de energía. Entonces, cuando es una chapa magnética en la que necesitamos que esté permanentemente energizada para que funcione el contacto cerrado, entonces vamos a poner los elementos en serie, porque de esa manera, si abrimos aunque este esté cerrado, va a abrir el circuito. ¿Qué pasa si lo ponemos en paralelo? Obviamente, si lo ponemos en paralelo, la corriente eléctrica viaja por donde es más fácil viajar. Entonces se va a brincar la instrucción que tú le des por acá y va a brincar y va a mandar la energía desde el otro elemento. Entonces nunca vas a poder abrir tu chapa magnética, porque nunca la vas a dejar de energizar, nunca le vas a cortar el circuito que alimenta el voltaje de la chapa magnética. Y esto es también, como lo comentábamos en el video pasado, si nosotros tuviésemos una chapa magnética de uso rudo que ocupa 24 volts, no importa que nosotros estemos utilizando unos elementos activos de apertura y cierre de 12 volts, porque solamente vamos a pasar por aquí la corriente eléctrica de 24 volts, que todavía es muy permisible. A menos que tú ocupases algo
que tuviese que mandar hasta 127 volts como un portón eléctrico o algo por el estilo, entonces sí requieres considerar usar un relevador externo como de los que mencionábamos hace rato para que te ayude a activar todo esto. Pero eso es algo que quizás vamos a ver en una tercera parte de estos videos, de cómo activar portones eléctricos desde nuestros controles de acceso. Imaginemos que en este caso tenemos una contrachapa eléctrica que solamente necesita un pulsito. Imaginemos que tenemos también por ahí quizás alguna chapa eléctrica que también necesita un solo pulso. Ya ves, contrachapa y chapa son cosas diferentes. Imaginemos que tenemos algún elemento que realmente de manera pasiva solamente esté cerrada y que incluso tenga algún sistema mecánico auxiliar, ya sea una llave o cualquier otra cosa, y que solamente cuando reciba el pulso es que va a cambiar de estado, es decir, que se va a abrir o se va a cerrar. Entonces, para esto tenemos varios modelos. Son las cerraduras con pasador para puertas de vidrio. Tenemos también las muy famosas que son de la marca Philips o JLI, de las chapas eléctricas que son eléctricas normalmente y que también tienen chance de meter su llave. Bueno, esas funcionan bien fácil con algún pulso de 12 volts o 127. Esos son muy amigables porque esas pueden funcionar con cualquier pulso que le mandes. Entonces eso abarata muchísimo el costo de la instalación y además la eficiencia, ya que si se va la luz, en el sistema que les había explicado hace rato, pues se queda abierta la puerta. Imaginemos un edificio de departamentos donde tienen una puerta y cierran con una chapa magnética. Si se va la luz, se va a quedar abierta la chapa. Entonces todo el mundo va a poder entrar y se van a robar las cosas y demás. Sin embargo, si tienes un sistema redundante que funciona con un sistema eléctrico y que también funciona con un sistema mecánico, como es una llave o como cualquier otro tipo de apertura tradicional, cuando están en falla van a estar típicamente cerrados. Hay muchos elementos, como les comentaba ahorita. Lo único que tienes que hacer es buscar que en caso de falla permanezca cerrado. Es lo único que necesitas. Cerraduras, contrachapas, las chapas eléctricas que ya habíamos mencionado. Todo eso funciona de esa manera y es bien fácil y es lo que yo siempre te voy a recomendar utilizar. No tanto las chapas magnéticas. ¿Dónde ocupamos las chapas magnéticas? En oficinas, en lugares en donde son controles de accesos, en interiores de plantas, de escuelas, de donde tú no estés poniendo en riesgo el patrimonio que tengas adentro, porque si lo vas a poner en riesgo, pues no tiene caso que pongas una chapa magnética, ¿verdad? Tenemos que ocupamos un pulso de más y menos en nuestra chapa eléctrica. Aquí le vamos a poner chapa eléctrica. Ocupamos solamente un pulsito y de esta manera vamos a poner aquí nuestro primer dispositivo, que va a ser el normalmente abierto y el común, y vamos a poner aquí, vamos a cerrarlo. Vamos a suponer que es un control de acceso. Aquí también necesitamos un más y menos de 12 volts que son independientes al de la chapa, ya lo dijimos por qué y bla bla bla. ¿Ok? Después de acá vamos a poner otro elemento también con su normalmente abierto y su común, y este lo podemos poner que sea una controladora, un botón o como tú quieras utilizarlo. Los botones también son muy comunes en este caso. Aquí vamos a poner que es el control de acceso, y aquí vamos a poner que es el botón. ¿Sale? En estos casos el botón también tiene su más menos de 12 volts. Y como te darás cuenta, son elementos en paralelo. Esto quiere decir que si yo cierro este equipo, con este equipo el circuito, le doy cerrada aquí, la fuente de poder va a cerrar su circuito y le va a mandar el pulso. ¿Sale? Esto es, aunque este equipo no esté cerrando el circuito, porque esto es un sistema en paralelo. Si este circuito no lo está cerrando, y este sí, pues va a mandar la instrucción. Si este lo está cerrando y este no, pues va a mandar la instrucción de todas maneras por el circuito que está habilitado, y este solamente va a requerir un pulso para poderse abrir. De hecho, no sé si han visto en algunos accesos a algunas escuelas o donde sea que tengan que ustedes entrar, cuando ustedes les dan acceso y presionan el botón se escucha ¡trac!
Es porque estas chapas, cuando funcionan a 110, la bobina está todo el tiempo pegando porque le está mandando la corriente alterna, ¿no? Entonces por eso escucha tra, porque de esa manera le está mandando el pulso y ya lo sueltan o se deja de escuchar y pum, se vuelve a cerrar. Esto es lo que sucede con este tipo de chapas. ¿Qué otras ventajas tiene este tipo de arreglos de circuito con normalmente abierto? Con chapas que son, redundantes. Tiene, además del tema de la falla, además del tema de la fatiga que es menor para los equipos, tiene algo bien grande. El consumo eléctrico que vas a tener comparando una chapa eléctrica que no vas a usar quizás todo el fin de semana o una semana que te vayas de vacaciones, es prácticamente nulo con respecto a un sistema de chapa magnética en el que vas a tener que estar consumiendo constantemente watts de nuestra fuente de poder, porque ese sí o sí tiene que estar cerrado y sí o sí tiene que estar energizado. Entonces, sí, quizás no es tan representativo como ya lo platicamos en uno de los videos de consumo de los sistemas de seguridad electrónicos, pero al final del día, pues te ahorras una lanita apagando un foco, ¿no? Más o menos por ahí diciéndolo. Estos son a grandes rasgos como lo puedes conectar. Así como vimos la conexión en serie para los contactos normalmente cerrados, tú puedes poner tantos equipos como tú requieras, siempre y cuando tu fuente de poder tenga una muy buena potencia y pueda estar viajando en varios contactos sin ningún problema hasta llegar a tu elemento. Y de la misma manera en los sistemas en paralelo con normalmente abierto, con chapas que no son magnéticas o chapas que no requieren energía permanente, puedes ponerte en paralelo cuantos equipos tú necesites, siempre y cuando nuestra chapa cuente con una fuente de poder que respalde todos aquellos pasos que vamos a tener en el circuito. ¿Por qué? Porque, bueno, estos son conceptos un poquito más especializados, pero la caída que vamos a tener de tensión por cada uno de los brincos que vamos a dar en nuestros circuitos es representativa para nuestros circuitos a veces. Si nosotros tenemos una chapa magnética que le pusimos una fuente de poder muy justa, pero la queremos abrir con tantos elementos que queramos, como necesitamos que esté permanentemente cerrada, si no le está llegando la suficiente potencia desde nuestra fuente de poder, no va a tener toda la resistencia magnética que requiere para que esté bien cerrada. Nuestras chapas dicen para 300 libras, para 600, para 1000 libras. Eso depende también, bueno, el funcionamiento de todas esas libras depende también de que nuestra fuente de poder esté operando correctamente, porque si no está operando correctamente, quizás no va a tener la misma resistencia magnética. Y si tú compraste una chapa magnética de 1000 libras y tienes toda una circuitería con una fuente de poder bastante austera, pues entonces quizás te va a resistir algunas 200 libras, que es nada a mi gusto para lo que cuesta una chapa de 1000 libras. Y de la misma manera, para las chapas que requieren solamente un pulso, tienes que estar monitoreando constantemente estos circuitos, porque si estos circuitos se mojan, porque los tuviste en exterior o lo que tú quieras, y esto hace un corto, nunca vas a poder mantener cerrada esta chapa. Entonces, todas tienen sus pros, todas tienen sus contras. Es importante entender cómo funciona uno, cómo funciona el otro, porque de esta manera podemos llegar a tener botones de apertura, si quieres en 20 cubículos, si quieres en la oficina del jefe, si quieres en la oficina de la directora, si quieres en la oficina de quién no sabe quién. Puedes tener tantos elementos de apertura como tú necesites para el mismo sistema de chapa eléctrica. Con esto, ¿sale? Y bueno, eso es básicamente lo que se ocupa. Yo creo que ya nos extendimos un poquito. Esto iba a ser un video express, pero qué bueno que ya se hayan llevado tanto contenido. Si tienen dudas o si quieren que ahondemos más en este tipo de situaciones, déjenlo en la casilla de comentarios. No sé si este video vaya a ser para la parte privada o pública. En cualquiera de las dos nos encanta recibir sus comentarios, nos encanta recibir su retroalimentación y necesitamos muchísimo de su apoyo. Suscríbanse, si tienen ganas, únanse. Eso nos ayuda a nosotros con sus aportaciones para poder mejorar la producción, para poder mejorar el contenido que tenemos acá y de esa manera poderlos ayudar en demasía. En fin, muchísimas gracias. Yo soy Juan Carlos Jaime. Vieron otro video de web y servicios y nos vemos a la próxima. ¡Saludos! Esto sería todo por el video de hoy. Recuerda suscribirte si aún no estás suscrito al canal y si ya estás suscrito, recuerda activar la campanita para que te avise cada que subimos video.